Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y nos volvemos a encontrar con un nuevo video para reflexionar acerca del Evangelio y de las lecturas de este domingo cuarto del tiempo ordinario. Primero que nada les quiero pedir disculpas porque les había prometido que les iba a dejar las lecturas escritas en el video y cuando hice la edición del video me olvidé el video pasado. Así que bueno, esta vez espero no olvidarme. Lo que pasa es que a la hora de compaginar el video, de editar el video, hay que tener muchas cosas en cuenta, qué sé yo, que la música, que el sonido, que las transiciones. Y bueno, es una serie de cosas que hay que llevar en la cabeza y bueno, y se me pasó lo de poner la lectura. Pero bueno, espero que este domingo no se me traspapele ese asunto. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron? Espero que bien, en familia, como se debe pasar, todos juntos, llevándose bien, en compañía del Señor. Y bueno, un saludito simplemente a los suscriptores, a todas las personas que nos acompañan en este proyecto. Avísenle que he vuelto de las vacaciones. Me había tomado un descansito, como les había dicho en el video anterior, y bueno, a ver si subimos un poco las vistas. Bien, vamos entonces a la presentación del video, pero como siempre, no sin antes pedirle que se suscriban al canal, que nos regalen un like, un dedito para arriba, así no cuesta nada, así nos ayudan a sembrar la semilla de la palabra y se hace realidad lo del saludo inicial. Todos somos sembradores, en la medida en que te suscribas, también vas a ser sembrador en el campo del Señor. En fin, trata de compartir el video y no te olvides que también nos podés encontrar en nuestra página de Facebook, Un Sembrador. Así que bueno, sin más preámbulos, entonces me acompañan a la presentación del video. ¡Vamos! Bueno, y aquí estamos. Y antes de que me olvide, ya que aparezcan las lecturas, ahí las tienen. Así que pueden tomar nota, yo las voy a volver a repetir después del Evangelio, para que ustedes puedan anotarlas, para que ustedes puedan buscar en sus Biblias. Recuerden que siempre la idea de este video, de estos videos que uno hace, es poder preparar la Eucaristía del domingo y no ir tan en ayunas, digamos, ¿no es cierto?, a recibir la palabra, sino que más o menos ir sabiendo de lo que se va a tratar. Pero una de las cosas que quiero recordar siempre, este video no suple la participación en la misa. La participación en la misa sabemos que es un precepto de la Iglesia y que está mandado por la Iglesia. Los cristianos católicos tenemos que ser obedientes a la Iglesia en ese sentido, porque la Iglesia no es un elemento represor, ni que mande, ni esas cosas, sino que la Iglesia, que es madre, quiere nuestro bien espiritual. Entonces, bueno, quiere que el cristiano entre en contacto directo con Jesús Eucaristía y con su palabra de la mejor manera posible. Entonces estos videos, repito, o lo mismo que la misa transmitida por internet o por algún canal de televisión, no suple la participación física en la misa, la participación real. Está bien, sí, ustedes me podrán decir, hay gente que está enferma y lo aprovecha espiritualmente. Perfecto, sí, hay gente que está enferma y lo aprovecha espiritualmente y bienvenido sea. Pero también hay que entender que la gente que está enferma
vamos a aclarar esto también, la gente que está enferma y si en algún momento no ve por alguna razón la misa por televisión o por internet, por algún canal, qué sé yo, no es un pecado eso. La persona que está enferma y está exenta de participar de la Santa Misa, está exenta del precepto, si tiene una enfermedad que le impide el acercamiento. Pero las personas que están sanas y que pueden acercarse a su parroquia deben hacerlo. Yo siempre le digo a la gente, así como te conformás muchas veces con la misa por televisión, entonces mira el canal de recetas de cocina cuando tenés hambre y a ver si con eso te alcanza también para pasar el mediodía o la noche. Bien, bueno, basta de preámbulos, vamos a la lectura del Evangelio. ¿Me acompañan? Está tomado el Evangelio según San Mateo y dice así: Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y yo me anoté acá algunas cositas para reflexionar con ustedes. La primera lectura, que está tomada del profeta Sofonías, nos va a marcar el único recurso que el hombre tiene para evitar la ira de Dios. Eso es en un lenguaje muy del Antiguo Testamento, sí es cierto, esto de la ira de Dios es muy del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hablamos más que nada de la misericordia de Dios. Entonces podemos decir que el único medio, el único recurso que el hombre tiene para atraer la misericordia de Dios hacia sí, es la humildad. Es la humildad, ¿sí? Dios es misericordioso siempre, como dice el Papa Francisco, Dios nunca se cansa de perdonar a sus hijos, pero la humildad del corazón es lo que nos hace agradables a los ojos de Dios. El profeta en este párrafo, en estos versículos, está queriendo anunciar la salvación del resto fiel, es decir, la salvación del resto de Israel, aquellos que permanecieron fieles a la alianza, aquellos que después de volver del cautiverio volvieron a estar en comunión con la alianza del Sinaí. Y con ese resto fiel, el Señor quiere formar un nuevo pueblo. O sea que acá tenemos una de las partes del Antiguo Testamento donde se está profetizando la existencia de la Iglesia como nuevo pueblo de Dios, ¿sí? Un reino de paz y de santidad, Nos enganchamos con la segunda lectura, la primera carta a los Corintios, que también nos va mostrando cómo Dios se las va ingeniando para construir ese nuevo pueblo. Muchas veces nosotros se nos dan a elegir cosas, no hablemos de personas en este momento, se nos dan a elegir cosas y nosotros vamos eligiendo lo mejor para formar un grupo, un conjunto de
de cosas buenas, por ejemplo, y cosas que elegimos y cosas que desechamos. Ahora sí hablemos de personas. El pensamiento del hombre, ¿sí? El pensamiento del hombre, en algunos casos, no digo en todos, los seres humanos se convierten en un instrumento de utilidad, y sabemos que cada persona es un fin en sí misma, ¿sí? Entonces, a la hora de formar, y no digo que, no digo que uno lo haga conscientemente y ofendiendo a Dios, pero por ejemplo, a la hora de formar, por ejemplo, un equipo de fútbol, ¿sí? A la hora de formar un equipo de fútbol, y el director técnico tiene que elegir entre Messi y yo. ¿Y qué va a elegir? Y va a elegir a Messi. ¿Sí? Porque pueden formar un equipo de fútbol, tiene que elegir lo mejorcito, ¿sí? En este caso va a elegir al mejor jugador, no me va a elegir a mí. A mí únicamente me va a elegir para alcanzar una botella de agua a los jugadores para que, para que se refresquen un poco nomás. Pero bueno, Dios actúa de una manera distinta. Dios actúa de una manera distinta, nos dice acá el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios. Dios eligió lo que el mundo tiene por necio, lo que el mundo tiene por despreciable, lo que el mundo tiene por pequeño, lo que el mundo tiene por débil, para confundir, ¿sí? Para confundir a aquellos que apoyan su seguridad, aquellos que apoyan su seguridad en la sabiduría y en la bondad humana. Y sabemos que, como dice acá San Pablo, la justificación no viene por la sabiduría, la justificación aquí no viene por la sabiduría humana o por la bondad personal que cada uno pueda tener. La santidad, o sea, la bondad no es un atractivo de la santidad, ¿sí? Porque, ser santo es lo mismo que ser bueno. No, una persona puede ser muy buena y no ser santa. Sí, una persona puede ser muy buena y no ser santa. ¿En qué consiste la santidad? La santidad consiste en dejar que Dios vaya modelando mi corazón según su voluntad, y yo ir dejando de lado aspectos de mi vida que a lo mejor son legítimos, son buenos, pero yo los pospongo, digamos, ¿sí? por el seguimiento de Jesucristo. Entonces ese es el santo, ¿no es cierto? Aquel que, como dice en otra parte del Evangelio, que descubre la perla preciosa del reino y deja todo, vende todo, con tal de poseer esa perla, con tal de comprar ese campo para desenterrar esa perla. En eso consiste la santidad, ¿sí? No solamente una persona porque es buena o porque haya trabajado por los demás, que está bien, pero no es eso lo único. Así, Dios concurre a las actitudes humanas, Dios concurre a las actitudes humanas y las perfecciona. Hay un perfeccionamiento de Dios en la persona, y eso es la santidad. Cuando nosotros nos ordenamos de sacerdote, en el momento de la promesa de obediencia que se le hace al obispo, se dicen estas palabras, y para que ustedes puedan comprender mejor, se dicen estas palabras. Nosotros nos acercamos al obispo y el obispo nos pregunta: ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Entonces el que se ordena le responde al obispo: sí, prometo. Y el obispo le responde: que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en ti. Es decir, eso es la santidad, dejar a Dios que complete y perfeccione la obra. Es decir, la persona que es buena, y ahora lo vamos a ver mejor cuando hablemos de la bienaventuranza, la persona que es buena y se sabe buena, tiene que saber que esa bondad le viene de Dios, y que de qué manera uno puede despojarse de aquellas cosas que no son esenciales a esa bondad. No sé, se me ocurren ejemplos, ¿no? Vamos a poner una persona que obra el bien
¿sí? Pues yo puedo pensar en un trabajador social, ¿sí? Un trabajador social que hace su tarea, que hace su trabajo con entrega, con sacrificio, se levanta temprano todos los días, visita las casas. Sabemos que trabajo social hay en distintos ámbitos, en minoridad, en penitenciaría, en el hospital, en el colegio, etc. O sea, hay muchos ámbitos del trabajo social. Bueno, supónganse la persona esta que, qué sé yo, en el hospital, ¿sí? Bueno, y se acerca a la familia del enfermo y lo busca y le consigue las cosas, y hace su trabajo con amor, ¿sí? Hace su trabajo con amor, le pone amor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que la persona es atea. Entonces está lejos de la santidad. ¿Es una buena persona? Sí, perfecto, no decimos nada. Gloria a Dios, genial, me encanta. Ojalá muchos ateos fueran así. Ojalá muchos ateos fueran así. Pero si tenemos, por ejemplo, el trabajador social que hace su trabajo y en su interior lo vive de manera entregada cristianamente, sabiendo que está asistiendo a Cristo, rezando, pensando en Dios, ofreciéndole a Dios su trabajo, tratando de perfeccionar su trabajo para alabanza de la gloria de Dios, bueno, es una persona que está en camino a la santidad, por ejemplo. Es una persona que está en camino a la santidad. O sea, hay que entender lo que es una bondad natural de lo que es una bondad sobrenatural. Bien, la bondad sobrenatural entonces es que a la bondad natural se le sobreañade, por eso sobrenaturaleza humana, sobrenatural, se le añade el constitutivo de la gracia de Dios. Es decir, Dios se hace presente de una manera clara y contundente en esa persona, de manera que cuando uno se encuentra con esa persona le remite a Dios, ¿sí? Esa persona le remite a Dios. Ver a esa persona, contemplar a esa persona, le remite a Dios. En esto consisten las bienaventuranzas. Vamos a pasar ahora al tema de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, que es un estilo de vida, ¿sí?, que Jesús nos propone en el Evangelio para alcanzar la santidad. Yo no voy a hablar de cada bienaventuranza en particular, sino que voy a hablar en general. Es un estilo de vida, repito, que Jesús nos propone en el Evangelio para caminar hacia la santidad. La santidad definitiva es el encuentro definitivo con Dios. Ustedes me podrán decir, sí, pero mucha gente se salva y no vivió pensando de esta manera y llegan a la santidad. Sí, también, porque no nos olvidemos que está la misericordia de Dios y que Dios completa y perfecciona. Es decir, una persona que ha sido buena naturalmente, ¿sí?, y a lo mejor no ha tenido en cuenta a Dios en su vida, llega un momento de su existencia terrena, que puede ser años antes o segundos antes de morir, que Dios se le manifiesta de alguna manera a esta persona. Y Dios termina de completar en esta persona la obra de santidad, que solamente viene de Él, solamente viene de Él. Por eso, repito, se nos propone este esquema de las bienaventuranzas como un camino de vida hacia la santidad, un camino de vida hacia la santidad. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Fíjense que la bienaventuranza es una vivencia, ¿sí?, perfeccionada por la obra de Dios. Felices los misericordiosos. ¿Por qué? Porque obtendrán misericordia. Es decir, en la medida en que vos obraste la misericordia en tu vida, Dios con misericordia va a perfeccionar esa obra. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre de espíritu? Aquel que sabe no apegarse a las cosas materiales, aquel que vive desprendido. Inclusive puede ser alguna persona de mucho dinero, ¿sí?, y puede vivir de manera pobre de espíritu, ¿sí?, sabiendo que tiene que ayudar, que su dinero no es solamente para usufructuarlo en su propio beneficio, sino que puede ayudar y colaborar con los demás, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, frente a esa pobreza, frente a ese despojamiento de los bienes temporales,
Dios concurre con la riqueza del reino de los cielos. ¿Qué sé yo? Felices los que lloran, porque serán consolados, es decir, cómo el sufrimiento se perfecciona en el gozo de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, no los que son perseguidos por la justicia, es otra cosa esa. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, por vivir en la justicia, como dice la bienaventuranza, felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos también. Es decir, en la medida en que yo viva en una plenitud de justicia en mi vida, Dios va a concurrir con el premio del reino de los cielos. ¿Sí? Dios siempre va a ir perfeccionando esa obra, ¿no es cierto? Dios siempre va a ir perfeccionando esa obra. La justicia, por ejemplo, que es dar a cada quien lo que le corresponde, y Dios considera que es justo hacerte poseer el reino si vos viviste en la justicia. Y es justo porque Dios te lo da. Fíjense que es una justicia que viene de Dios, ¿sí? Que es una justicia distributiva, de parte de Dios hacia el hombre. Dios la da hacia el hombre, y la da de manera, valga la redundancia, de manera justa y contundente. Bien, hasta aquí entonces con estas reflexiones. Espero que pasen un muy lindo domingo en familia. No se pierdan la Eucaristía en sus parroquias, traten de participar y nos estaremos viendo, si Dios quiere, para el próximo video. Chao familia.